Hola, ¿cómo están? Estamos otra vez aquí en nuestro canal de Mujeres contra la Violencia, de la mano con Colectivo Entre Todos. Yo soy Astrid Canseco y otra vez nos acompaña Rosalinda, que es psicóloga y tanatóloga. Es un honor también tenerte aquí, Rosalinda, y compartir este espacio contigo en tu red de apoyo. Muchas gracias, Astrid. Igualmente, es un placer estar aquí en este equipo, entre todos y sobre todo, pues con la gente que nos sigue a través de los canales de YouTube y pues que nos escuchan y que esperemos que esto sea de utilidad para ellos o para la comunidad con quien crean que lo puede necesitar, ¿verdad? Claro, ese es el objetivo de Entre Todos, que a alguien, por lo menos a una persona, le sirva de ayuda y se sienta confortada en algunos aspectos de todos los que estamos abordando en todos los canales que existen Entre Todos. Bueno, y ahora pues nos toca hablar pues de mujeres contra la violencia y me gustaría en nuestra tercera edición pues empezar por el principio, de dónde nace la violencia, ¿no? O sea, dónde se gesta la violencia. Eh, y en específico hablar de la violencia doméstica. ¿Cuál crees que sería tú el factor o los factores que influyen para crear un perfil de un agresor y de una víctima de violencia? Pues sí, como tú bien dices, se gesta en la familia porque es el vínculo, donde se crean las personas, donde se educan, donde se forman y el vínculo más cercano de la célula de la sociedad, ¿verdad? Que es la familia. Ujú. Y pues sí, o sea, se genera, o sea, varios autores dicen que el hombre no es un ser violento por naturaleza, se genera por el no saber manejar las emociones, por las carencias tanto afectivas en la familia como las carencias sociales que vive cierto sector donde no tienen pues las posibilidades de tener una casa digna, de tener un buen trabajo, que les genere pues buena comida, que les genere escuelas, que les genere un ambiente pues digno, oportunidades de no solo de escuelas, sino de centros de recreativos, centros de salud. Entonces, eso genera lo que llamamos discriminación, ¿verdad? Porque al no tener las mismas oportunidades, se ven expuestos a pues cambios de diferentes estatus, de diferentes pues cosas que son necesarias para la vida, ¿verdad? Y en el ámbito emocional, pues en los primeros años de vida es el vínculo que se forma con la persona, en este caso a veces es la madre, pero puede ser la persona que cubre las primeras necesidades del niño, se, se brinda este apego emocional que hace que el niño pueda ver el mundo con seguridad y confianza. Cuando la persona, puede ser la madre, la abuela, el cuidador, no le proporciona al niño estas satisfacciones básicas para su sobrevivencia, pues es cuando empieza el niño a creer que el mundo es hostil, que el mundo es cruel, porque él nace, pues como decimos, indefenso, sin los recursos. Entonces, su único medio de comunicación es el llanto. El otro día, fíjate, oía que una psicóloga empezaba a descifrar los distintos tipos del llanto y qué querían decir en muchos bebés y ponían ejemplos y decía este pequeño sonidito, este pequeño quejido, llanto, es para
solicitar hambre, este es porque hay un malestar, y después de un tiempo, o madres que llegan a tener muchos hijos o con la misma experiencia, tú Ya sabes, también ¿no? Ajá, sí. muchas veces llegas a identificar estos sonidos. Yo me acuerdo que con mi primer hija, mi primer bebé, tenía una vecina y una vez me dijo, ay, tu hija lloró mucho por hambre. Y le dije, ¿cómo sabe? Pues ya era una señora grande, o sea, tenía nietos. Y yo era, pues, la primeriza, ¿no? Y Ujú. efectivamente lloraba por hambre porque tuve que dejarle de dar pecho por unas indicaciones médicas que yo ya no podía seguirle dando pecho y entonces en lo que preparaba la mamila y en lo que la niña aceptaba la nueva Claro. propuesta alimenticia, lloraba y lloraba porque no quería el biberón, no se satisfacía con la leche y entonces yo decía, pues la señora de abajo es adivina o cómo sabe que fue un Sí. lapso en lo que Te se están adaptaba, despertando ¿verdad? el instinto, ¿no? Ajá. Ahora, Entonces, esta primera relación de apego, claro, en cada etapa hay un apego diferente y son apegos sanos, son apegos constructivos que ujú, dan eso, que dan confianza, que dan seguridad y que hacen un vínculo muy fuerte con la madre, pero sobre todo la madre es su contacto con el mundo externo y les hace saber el mundo es seguro, hay alguien que está ahí para brindarte tus primeros auxilios, que es comer, cobijarte, asearte, cuidarte si estás enfermo, si tienes sueño. Y por eso muchos doctores o recomendaciones, no, déjalo llorar. No, en los primeros años de vida no hay que dejar al niño llorar, hay que consolarlo, hay que abrazarlo. También, pues, este, cubrir sus necesidades, porque unas son las necesidades del niño y a veces también nos confundimos con las necesidades de apego de la mamá o del cuidador, de que dice, ay, es que ya se malacostumbró a los brazos. No, es que tú lo malacostumbraste porque lo abrazaste de más y entonces el niño pues ya no quiere la cuna. Ahora, también hay que ver otras posibilidades. Si el niño pues tiene alguna afección por la que sigue llorando y ya no son los brazos, pues puede ser infinidad de cosas médicas, o sea, de gastroenterólogas que no le cae bien la leche, que tiene reflujo o que tiene una inmadurez neurálgica. Bueno, eso ya lo definiría el médico, ¿verdad? Pero esos primeros años de vida es importante ese apego y eso le da al niño mucha seguridad, así como pues poco a poco la crianza y la formación en valores, pero como bien tú dijiste, son muchos aspectos. Ahora también el manejo de los conflictos, la expresión de las emociones, eso también pues genera violencia porque vivimos en un mundo donde todos somos diferentes, donde todos pensamos diferentes y para ponernos de acuerdo, para solucionar el conflicto se necesita aprender a dialogar, aprender a ceder, aprender de la tolerancia a la frustración, aprender a poner límites y bueno, todo eso se forma pues en la familia y como decimos también en el ambiente donde crecemos y donde se proporcionan los recursos o los medios para tener, pues que los padres tengan un trabajo para darle a los hijos pues buena alimentación, buena educación y un ambiente digno de cultura, de recreación, de parques y de pues que haya luz, que haya seguridad, que haya estos recursos socioeconómicos, sociales, que también son importantes y fundamentales para la extinción de la violencia, ¿verdad?
Sí, sí, la sociedad corrompe al hombre y eso sí nos queda muy claro, ¿no? O sea, yo también vi un estudio que me impactó mucho en bebés, cómo experimentaban antes con bebés, de un bebé que estaba confortable en su casa, donde su mamá se hacía cargo de él, que pues no le faltaba que estaban cubiertas sus necesidades y la atención hacia el niño estaba cuidado, y otro que no, donde la mamá pues desgraciadamente tenía adicciones, el papá no estaba y el comportamiento de los bebés es muy diferente, aunque tenían la misma edad, eso, ¿no? El que estaba confortable, pues él le daban un juguetito, se ponía a jugar y se olvidaba de su entorno, ¿no? Se ponía a jugar y como que no. Y el otro bebé estaba muy alarmado, como que estoy entre extraños, ¿qué va a pasar? Y no le prestaba atención en absoluto al juguete que le habían puesto en su mesita, ¿no? Entonces, y estamos hablando de niños de antes del año, ¿no? Entonces, ¿cómo desarrollas tú desde bebé, eh, pues esas conductas, ¿no? De alarma, de estar pendiente de alguien me va a hacer daño, porque ya lo he vivido en mi Claro. corta experiencia, y cómo eso marca a un adulto, ¿no? Decías que, pues, un bebé tiene que sentirse confortable, tiene que sentirse seguro. Yo creo que también los adultos, ya de adultos, necesitamos como ese cierto confort, ¿no? En cierto punto, cuando desarrollamos a lo largo de nuestras vidas, necesitamos como que ese apoyo moral, ¿no? O sea, decir, esa validación de ciertos comportamientos que uno tiene, pues es lindo decir, que te digan, oye, lo hiciste bien, o oye, todo va a estar bien, ¿no? O sea, con los amigos, con la familia, con la pareja. Y bueno, y un niño que pues no tiene las condiciones ni las herramientas para ser independiente, pues es donde se forma ese espíritu, ¿no? O sea, esas conductas de uno y es lo que marca como un tatuaje, un chip y donde se crean las heridas emocionales, ¿no? Yo me Claro. metí muy profundo una introspección, eh, para salir del círculo de violencia y es muy fuerte darte cuenta desde cuándo nosotros podemos adquirir ciertas conductas, ciertos patrones y cómo es tan importante que un niño reciba esas herramientas desde pequeño, ¿no? Que van a marcar el resto de nuestra vida y no le tomamos tanta importancia. Como está niño, no se da cuenta, ¿no? Está muy chiquito, no se da cuenta. Y es No, claro, claro. Sí cuando se más dan cuenta. niños están alertas y son una esponja y eso les va a marcar toda la vida, ¿no? O sea, si tú le dices a un niño, ay, no, ya no te quiero, ¿no? Porque rompió su vaso. Esa herida emocional la va a llevar toda la vida, aunque después lo abraces y le digas, no es cierto, ¿no? O sea, lo dije enojada o algo así. Pero y sin menos si no se lo dices, ¿no? Si no le Claro, claro. es Sí, un no, o la educación donde hay dobles mensajes, ¿verdad? O condicionando, si no haces esto, te quiero, y si haces esto, no te quiero, y el niño pues emocional. cree que el amor se da por cómo es, por la obediencia, por el... y no, o sea, el niño debe sentirse amado incondicionalmente, y claro, debe tener límites, pero que la consecuencia de ese límite no sea el castigo de quitarte el amor de la persona, ¿verdad? O sea, Claro, y sobre todo de el ser que pues te trajo al mundo, te está dando la vida, ¿verdad? Entonces, para el niño, ya lo hemos dicho, su madurez racional y emocional, pues no capta esos mensajes. El niño lo oye literal, ¿verdad? Y después se confunde porque después de ese mensaje el niño es abrazado y entonces dice, pues ese doble mensaje, o sea, me está diciendo que no me quiere, pero luego me abraza o me da un beso y el amor, pues sí es un sentimiento, pero ya lo hemos dicho aquí, creo que lo dije la sesión pasada, es un sentimiento que necesita demostración, que necesita trabajo, que necesita empeño, que necesita esfuerzo.
¿En qué sentido? En que hay maneras de expresar el amor, o sea, diciéndolo, haciendo algo por la persona, el contacto físico, el abrazo, la presencia de la persona en momentos cruciales de la vida, tanto alegres como difíciles, y pues el respeto a la persona y pues es el decir, el hacer, el estar, el contacto físico y el dar cosas a la persona, o sea, no nada más, o sea, con el dinero no es que compres regalos, con el dinero, el trabajo y el fruto de tu esfuerzo, no solo le das regalos al niño, le das seguridad, estabilidad económica en el sentido de que le das una escuela, le das alimentación, le das casa, le das sustento, le das diversión, le das pues lo que requiere un niño, ¿verdad? Entonces, no es un amor que se compra, es un amor que cuesta, pues darle todo a todo lo que necesita un niño en ese aspecto, o sea, necesita no solo los cuidados físicos y emocionales, necesita tener una casa donde sentirse seguro, tener una posibilidad de que si se enferma, sea atendido, sea curado, sea tener la posibilidad de una escuela, tener la posibilidad de diversión, de comida, porque eso, pues él no lo puede solventar, no lo puede sustentar, y entonces eso es lo que da el recurso económico en los primeros años de vida. No estoy hablando de lujos, estoy hablando de necesidades básicas, bueno, que deberían ser básicas. Claro, son básicas del niño, ¿verdad? Sí. Y por eso hablamos de que la sociedad necesita proporcionar pues esos ambientes seguros, fuentes de trabajo que cubran las necesidades dignas tanto del trabajador como de su familia, ¿verdad? Para dar estos recursos de los que estoy hablando, escuela, casa, vestidos. Está luchando tanto por la igualdad, ¿no? Porque pues las mujeres en mucho tiempo pues ganan menos, nos ponen más pues trabas para el trabajo y lo primero que te preguntan es, ¿tienes hijos? ¿Y quién los cuida? ¿No? O sea, ¿y cómo le vas a hacer si tu hijo se enferma? Y no tener como que esas áreas, te discriminan y simplemente por eso no hay igualdad entre las mujeres. La mujer siempre va a jugar, por mucho que trabaje, doble rol, ¿no? De mamá o el de ama de casa con la mujer trabajadora. Nos tenemos que partir en muchos pedazos, ¿no? Para poder cubrir de forma eh, parcial, porque pues no se puede o eres una o eres otra, todas las necesidades de nuestro hogar, ¿no? De nuestros hijos. Y pues el hombre no, el hombre pues sale a trabajar, ya llega cansado y puede apoyar en las labores de la casa con los hijos, pues que mejor, ¿no? Es lo óptimo, pero pues y digo apoyar entre comillas porque pues no es un apoyo, ¿no? Se supone que los dos deben de fungir esa paternidad. De compartir. Ajá, y de compartir. Sí, de compartir. La casa de dos, de los hijos de dos, no es que yo te apoyo porque es tu casa o porque son tus hijos, ¿no? Entonces, eso sería lo óptimo. Sí, y desgraciadamente las encuestas hablan de un alto porcentaje de mujeres que sacan adelante familias enteras, ¿verdad? Y que es la mujer, tanto el sostén del hogar como pues la que cuida, la que da todo eso, en todo, a muchos niveles económicos, sociales, ¿verdad? Claro, entre más bajo, pues más son el porcentaje de mujeres trabajadoras que sacan adelante no uno o dos, sino varios hijos, porque pues son madres solteras o viudas o mujeres abandonadas, divorciadas, en fin, hay diversas situaciones que sacan ese problema. Entonces, pues
también, así como estamos hablando de los primeros meses de vida, los primeros ciclos de la infancia del niño, también es importante la figura y, como digo, no solo de la madre, sino de la familia. Antes de que nazca el niño, ¿cómo están esos, el panorama o cómo está ese alrededor donde van a ser apenas el niño, ¿no? En que la cultura, la sociedad, el lugar donde vive, pues las condiciones, ¿no? Si hay mamá, si solo está mamá o si hay mamá y papá, y pues dónde va a generar, dónde va a estudiar o dónde va él a desenvolverse. A veces no es con los padres, es con los abuelos, con los tíos, en otro, o incluso nacen y luego guardería, ¿no? Entonces, ¿dónde dan esas condiciones? ¿Dónde se dan esas condiciones para que el niño esté, pues, óptimamente cubiertas todas sus necesidades, tanto emocionales como económicas, ¿no? Sí, digo, sería ideal que todos pudieran, pues, nacer en una casa con alimento, con todas las necesidades cubiertas, básicas, porque, insisto, deberían de ser básicas, pero eso sería en una utopía, ¿no? Porque ahorita, pues sí, no se preparan, hay más madres solteras, hay pues muchos embarazos no planeados, embarazos adolescentes, pues no se dan las óptimas condiciones para que un ser humano subsista y nazca en las mejores condiciones, ¿no? O sea, tiene mucho que ver la cultura, la sociedad y la educación, sobre todo. Yo creo que debemos de ahondar en eso, en la educación, para poder tener mejores condiciones para que los niños se desarrollen de una forma más sana. Y cuando hablamos de educación, bueno, es un tema que no es solo la educación primaria, claro, eso es básico, la formación, saber leer, saber escribir, saber tener una profesión o un oficio, no importa cuál sea, que te ayude a trabajar para tener esos bienes que necesitas, ¿verdad? Dignos, pero también la educación y la formación en el hogar de esa vivencia en el amor, en el sentido de pertenencia, de seguridad y ir dando esos apegos que así como los de primer año de meses de vida, los primeros año y medio de vida es en ese sentido, los demás también, porque en el hogar, en la familia, no vamos a poner un estándar de familia, papá, mamá, hijitos, y que tienen que ser 5 o 6. Digo, vivimos en una sociedad que el concepto de familia ha ido cambiando y no importa que la familia incluya un abuelito o incluya, sean familias diferentes, conformadas de rupturas familiares que hacen nuevos enlaces o de dos mamás o de dos papás. O sea, eso no importa, o sea, importa mucho ante los ojos de la sociedad que están cambiando y que estamos viendo. Importa el afecto y la formación en valores que se le va a dar a ese niño y romper esos prejuicios o esos paradigmas. Mucha gente va a refutar, ¿cómo van a ser valores el que un niño esté viviendo con dos papás o con dos mamás? Eso no son valores. ¿No? Yo he visto parejas que se preparan mucho más para recibir a un nuevo integrante en su familia. O sea, hablamos de homosexuales que quieren con todo su corazón formar una familia y se preparan mucho más y ya tienen como que están más empapados en el tema de la paternidad, ¿no? O sea, porque les cuesta mucho más trabajo eso, ¿no? De integrarse en la sociedad y que los acepten como que pueden ser una familia sana y feliz, ¿no? Con un nuevo integrante. Yo creo que sí, romper esos paradigmas es bien importante. No podemos generalizar que hay violencia, violencia sexual, violencia, pues eso se da en todas las familias, no hay un
patrón que diga como, que ciertas familias generan más violencia o ciertas familias de formaciones diferentes generan otra violencia o niños que pues desgraciadamente tienen que vivir en orfanatorios, pues esa es su familia también y a veces hacemos más daño a la sociedad cuando señalamos, discriminamos, prejuiciamos porque vienen de cierta familia. El niño eso lo ve más como una violencia que lo que está viviendo en su propia familia formada o configurada, pues de diversas maneras, ¿verdad? Porque hay familias donde vive la tía, el abuelito, los primos. Bueno, pues esa es una familia. Y ahora, lo funcional o disfuncional que esté la conformación de esa familia, ahí es donde vamos, donde se trabajaría, porque pues el ejemplo es lo que arrastra, ¿verdad? O sea, el ejemplo de amor, de educación en valores, y valores se entiende lo que es bueno para mí y para los demás. O sea, un valor es algo que ya se instituyó como una creencia ética, no solo para una persona, sino para todo el mundo, el valor del cuidar el medio ambiente, el valor de cuidar mi salud, el valor del respeto, el valor de la honestidad, el valor de la compasión, el valor de la empatía. Eh, en fin, esos son los verdaderos valores que se generan y se educan pues en la familia, porque es el que te va a enseñar a levantarte a cierta hora, el que te va a enseñar las conductas de higiene que generan salud, el aseo, el baño, el peinarte, lavarte los dientes, el cambiarte de ropa. Pues en fin, o sea, eso se genera en la familia. Y también hay familias que van cambiando en las épocas de la vida. O sea, tu familia para una persona, un adulto mayor que llega a estar en una casa de asistencia para adulto mayor, que ya no se le llaman asilos, sino eso, casas de asistencia para el adulto. Ahí se conforma también una familia porque son los que vives cotidianamente y se dan unos lazos de apego, de armonía, del buen vivir, ¿verdad? Porque son las personas con las que estás conviviendo, o el adolescente que se va a otra ciudad y llega a una universidad y vive con esa comunidad, con esos estudiantes que van llegando de otras regiones, pues en esa época, en ese momento, esos son sus familias. Ajá, y pues así en el transcurso de la vida, pues vamos conformando. ¿Cuántas veces no decimos, pues esta persona la considero de mi familia, aunque no llevemos lazos de sangre, porque tiene más cercanía, ¿verdad? El otro día oía una plática, pues de esas que te llegan en los chats, ¿verdad? Y había un reportero que estaba entrevistando a un maestro de meditación, un gurú, un lama, un maestro de esos del Tíbet, ¿no? Y le decía que si le podía dar la diferencia entre contacto y conexión, que cuál era la diferencia entre un contacto y una conexión con las personas. Entonces, este personaje, esta celebridad, le decía, más que empezar a darle una respuesta, le empezó a hacer preguntas al reportero. Dice, ¿dónde pasaste esta última Navidad? Con mi familia. Ah, ¿y quiénes estaban ahí? Pues mis hermanos, mis padres. Ah, y cómo,
¿cómo fue esa reunión? Pues ahí estábamos y el reportero estaba muy incómodo. Decía, bueno, pues si yo soy el que estoy entrevistando, ¿por qué él acaba haciéndome preguntas? Y no solo en ese aspecto estaba incómodo, sino que empezaba a ahondar cómo era esa relación entre sus papás, con él y él con sus papás, él con sus hermanos, cada que se hablaban, que se decían, empezó, y el hombre empezaba hasta a sudar porque pues se sintió incómodo y con cada respuesta que le iba dando, pues sí le hablo por teléfono a mi papá y cómo son esas llamadas, qué tan frecuentes, qué se dicen, qué sabes tú de tu papá, está enfermo, o sea, o con tus hermanos, así. El hombre estaba ya de veras incómodo, sudoroso, y al final le dice, bueno, maestro, pero ¿a qué viene todo esto si yo soy el que le estoy preguntando? Y dice, mira, con las respuestas que me has dado, es más fácil que entiendas la explicación que te voy a dar. Con tu familia tienes contacto porque los hablas, los ves, pero no hay una conexión porque no sabes qué piensan, qué sienten, qué quieren. Y entonces el hombre pues se quedó atónito y dice, y esto lo quise hacer para que realmente eh, entendieras cómo es la respuesta entre lo que es una conexión, un contacto, digamos, pero más íntimo, de sentido de pertenencia, ¿verdad? Pertenezco a esta familia y pues no nos damos cuenta que vivimos conectados, pero no en conexión, en ese sentido de pertenencia donde realmente me siento que pertenezco y conozco a los que están a mi alrededor, en sus gustos, en sus necesidades. Este reportero se sintió incómodo porque en vez de contestarle directamente la pregunta, le empezó a hacer preguntas directamente de cómo era su relación con su familia, cada cuando los veía, cómo se llevaba con ellos, si sabía lo que les había pasado en la última meses y el reportero le iba contestando, pero con mucha frialdad y con mucho incomodidad, porque se estaba sintiendo evidenciado en su relación con su familia y se estaba sintiendo que en vez de él dirigir la entrevista, el maestro era el que le estaba entrevistando ahora y además descubrir cómo era la relación con su familia, darse cuenta que pues sí había estado con su familia, les llamaba a su papá, a sus hermanos, a sus eh, familiares más cercanos, pero que no era una relación tan cordial o tan íntima, que no los conocía bien, que no sabía lo que les había pasado, aunque ya les había llamado o había estado con ellos presentes, pero que no sabía qué pensaban, qué sentían, qué había pasado en los últimos meses o días con su familia. Entonces, al final, el maestro le dice, pues con todo lo que me acabas de decir, te puedo decir que en tu familia estás conectado con tu familia porque me dices que los visitaste en Navidad, porque les hablas. Hay una conexión, pero no hay, hay un contacto con ellos, pero no hay una conexión porque no sabes qué están sintiendo, cuáles son sus planes, cómo se han sentido, qué les ha pasado en los últimos meses, qué quieren, cuáles son sus deseos, y no hay una conexión de afectividad, y esa es la diferencia. Aparte, cuando estamos en una, bueno, a mí se me ocurre, ¿no? Cuando estamos en una reunión, no sabemos identificar ni siquiera los sentimientos, ¿no? Porque no se conocen pues más profundamente y no sabemos cómo identificar si tú haces una broma, por ejemplo, si el otro ya se enojó y le seguimos, ¿no? O sea, no sabemos ni siquiera como que ese límite ni ser empáticos con los sentimientos de la otra persona porque no los conocemos, ¿no? O sea, exacto, que nos Claro. vemos tan poco frecuente y sin embargo
por ejemplo, a mí me pasó que pues yo me mudé con mi hija muy chiquita y sin familia en otro estado, ¿no? Acá en Mérida. Entonces, yo fui haciendo vínculos y conexiones con otras personas que el día hoy por hoy mi hija pues las considera, yo también, claro, parte de la familia, porque Claro, creamos una condición, una conexión, pues más, pues especial en cierta forma, porque los vuelves parte de tu día a día, sí. conectas con gente, ¿no? Haces una conexión bonita. O sea, tengo amigas que mi hija de plano les dice tías, o sea, porque siente esa conexión que tuvieron pues desde pequeña con ella, amigas que tienen hijas de las mismas edades y todo, y hacemos una linda conexión y se vuelve tu familia, o sea, de verdad para algunas personas puede ser extraño que no haya un lazo sanguíneo, pero tú los vuelves con esa conexión de familia, ¿no? Con tu día a día. Sí, es esa conexión y lo que llamamos los psicólogos, la red de apoyo, pero no nos referimos a la red, las redes sociales, sino lo que también se define como base segura, o sea, esas Sí, personas con las que cuentas cuando estás en un conflicto, en una crisis, tú puedes anotar a las personas con las que, y a veces pues son personas que no son de tu familia, pero que les tienes la suficiente confianza para hablarle de tus problemas, sabes que te van a escuchar sin juzgarte, puede ser en distintos aspectos, o sea, que te escucha, que te apoya o que te va a motivar a salir adelante o que te va a brindar los contactos o los recursos para que tú puedas, no sé, encontrar un trabajo o va a hacer cosas específicamente de si estás pasando por un duelo o una crisis, va a ir a tu casa y va a cuidarte a los hijos o te va a llevar un plato de comida porque sabe que estás eh, pues pasando una situación económica difícil. O sea, hay distintas personas que nosotros llamamos los psicólogos, ¿quién es tu base segura? Porque eso te va a dar precisamente esa seguridad y esa confianza de saber que no estás solo, que hay una red de apoyo que con lo que cuentas. ¿Y eso cómo se genera? Fíjate, estamos hablando de violencia, pero esto es la contraparte de la violencia. ¿Cómo se genera esa contraparte? Pues con esas conexiones, porque esas personas no están ahí por nada, sino porque tú también te abriste con esa persona, te diste a conocer. Hay un proverbio alemán que dice que el valor de una casa se incrementa no solamente con la estructura o con los eh, accesorios o con los, ¿cómo se dice? O sea, no accesorios, o sea, pues con lo que tiene la casa de más habitaciones o los lujos que pudiera tener, sino con el valor de unos buenos vecinos, ¿verdad? De una buena comunidad, porque cuando estás necesitado, cuando necesitas un auxilio, pues qué mejor que contar ya sea la comunidad de tus vecinos o la comunidad de tu parroquia, de tu creencia o de tu vínculo de trabajo o de las asociaciones donde estés inmiscuido, donde pueden ser clubs, pueden ser clubs de no solo deportivos, sino de lectura, o sea, esas relaciones, ¿verdad? Que se generan, pues, gracias a ese vínculo y esa conexión, ¿verdad? Lo que es contrario a la violencia, ¿verdad? Tener buenas relaciones, saber expresarte, saber contar con alguien que a su vez anteriormente tú ya le brindaste algo. O sea, antiguamente te cambiabas una casa nueva y el vecino o tú te ibas a presentar y le llevabas, no sé, algo, aunque sea un pedazo de pastel o simplemente te presentabas y decías, pues soy esto, soy enfermera, si se le ofrece una inyección, pues aquí estoy,
Claro. En fin, ahora pues las ciudades y las urbes cada vez ni conocemos quién vive a un lado, ni sabemos quién es, ni al Sí, contrario, casa de mi vivimos cuidándonos y teníamos los vecinos protegiéndonos. y sabíamos perfectamente pues la profesión de cada uno, ¿no? Y todos hablaban y todos mantenían pues cierto contacto, ¿no? Igual, como dices, la vecina que podía inyectar o la maestra que podía enseñar a leer a los niños o O el cosas que así. los Y que cocían, el tendero, en fin. sí, era muy común mis abuelitos con sus vecinos que, ah, mire la receta de la abuelita y ahí se la traigo, ¿no? Le va a ayudar para la artritis o lo que sea, ¿no? Y bueno, a mí me pasó en una ciudad donde pues en un fraccionamiento donde todos trabajan, nadie había, o sea, se moría el fraccionamiento en las horas laborales. Pues conocí a mis vecinos De de hola, hola, Dios. buenas tardes, y más que pues se rentan muchas casas y pues es muy constante las mudanzas y todo eso, entonces ya no generamos, o bueno, por mi parte no generé ese tipo de contacto con mis vecinos, ¿no? Esa comunidad cuando necesité ayuda tampoco pues no se suscitó porque pues nadie quiere problemas, ¿no? Y más si no tienes una conexión o un vínculo con esas personas, pues todo el mundo nadie buscamos problemas ni queremos meternos en ellos, ¿no? Y Sí, sí somos muy pocos. sí, y ahora con pues en las sociedades que vivimos, pues nos da miedo porque, o sea, como tú dices, antiguamente conocías las profesiones, casi la familia, había vivido ahí por años, ahora nos cambiamos un lugar y pues nos da miedo acercarnos, o sea, tener Claro. esa confianza porque precisamente vivimos en círculos donde hay mucha violencia, donde hay muchos desaparecidos y donde impera la impunidad, ¿verdad? Y el miedo a denunciar algo porque Ujú. pues por muchos problemas los trámites son engorrosos, las instituciones no son creíbles, no son confiables, dices, pues voy a perder más tiempo en lo que hago la denuncia que lo que puedo ganar, ¿verdad? O los miedos a las represalias, en fin, o sea, desgraciadamente eso sí, pues Y que a genera veces no hay mucho. justicia, ¿no? No hay justicia como que sí te vas a dar el tiempo de levantar tu denuncia, de estar ahí siendo constante y no hay respuesta de las autoridades, ¿no? Es mucha burocracia, no quieren actuar como deben, este, por cuidar a los derechos pues de las personas, ya sea del agresor, pero pues la víctima, resulta que el agresor está más fuera de la ley y por eso ni le toca, ¿no? Ni le toca la justicia. O sea, la justicia es para los que estamos dentro de la ley, no para los que estamos del otro lado. Pero yo Es creo que es más por la impunidad. Yo sí estoy a favor de los derechos humanos y estoy a favor de que no haya pena de muerte. Creo en el hombre, creo en que hay rehabilitación, en que la persona, pero las instancias y los métodos y los modos, pues desgraciadamente, pues no son los correctos, porque podemos hablar de países donde hay poca violencia, las cárceles son realmente, más que cárceles, son instituciones donde se les de enseña de rehabilitación, que eso es lo que debería de ser. O sea, eh, mm, darles herramientas y recursos para que la persona salga de ahí a trabajar, a ganarse la vida dignamente, ¿verdad? A enseñarles, pero y sí hay países que lo logran, pero desgraciadamente a veces da más miedo entrar a una cárcel una persona que pues a lo mejor es su primera vez que irrumpió a la justicia y que ahí va a aprender en los tutelares o las cárceles para menores, va a aprender
peores cosas de las que entró. Entonces, sí, 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 muy de acuerdo. Pues nos volvemos a regresar al mismo tema porque creo que se encausa eso, ¿no? O sea, ¿qué pasa sí, antes del menor que nazca, ¿no? Que un bebé nazca. Y son todas esas condiciones que estamos mencionando, ¿no? Donde pues el ambiente donde van a ser pues no son las adecuadas, no son las óptimas, ¿no? Y más en una cultura donde no nos empeñamos en, en ser mejores, ¿no? Y nos pasamos repitiendo patrones de década, de generación en generación, ¿no? O sea, repitiendo el círculo de violencia, repitiendo los patrones emocionales, las heridas emocionales, y no nos encontramos con las herramientas necesarias eh, emocionalmente para trabajar y romper esos patrones y poder trabajar en una sociedad más sana, ¿no? Eso yo creo que debemos de empezar por ahí, ¿no? Que un niño pueda en una sociedad sana, donde tenga los recursos necesarios para desenvolverse, desarrollarse de una forma sana, pues exista, ¿no? O sea, si vamos a tener un bebé, pues prepararnos antes cómo estamos emocionalmente, cómo estamos intelectualmente para ver qué herramientas le vamos a ofrecer a los niños, ¿no? claro. Sí, como decíamos, pues la familia, o sea, es un tema muy, muy amplio y como bien tú dijiste en un principio, hay muchísimos factores. Es difícil abarcar todos esos factores que hemos puesto, pero sí, lo principal es pues la familia, el prepararse, el estar consciente, el estar cerca de los hijos, el realmente que sean hijos deseados, eso es muy importante. Desde el vientre, el niño siente pues ese Confort. rechazo, ese confort, ese anhelo por los padres de traerlos al mundo, de brindarles pues lo básico, lo esencial en la parte afectiva, que es lo que hablé casi esta sesión del vínculo, del apego, del sentirse cercano al niño y no sentirse mal si lo tengo que llevar a una guardería, pero saber que esa guardería o esa abuelita o esa persona que lo va a cuidar mientras yo trabajo, a los 3, 4 meses que yo me tenga que regresar a mi trabajo, va a ser una persona que le va a cubrir esas necesidades, ¿verdad? Que decíamos Ah, de comida, de afectividad, de sentirlo en los brazos, de cambiarlo, de ver si tiene alguna dificultad física, algún malestar, ¿verdad? Estar sí. pendiente con, No, el vínculo con la madre sí considero que es sí es muy, básico. muy fuerte, ¿no? O sea, desde que estamos, mi abuelita me decía, no hagas corajes porque todo ese sentimiento se lo transmites al bebé, ¿no? Yo creo que de forma neurológica o sensorial, no lo sé, pero yo creo que desde que estamos, o es mi teoría, ya corrígeme si no, desde que Sí, estamos en el vientre materno, todas esas emociones que siente la mamá también las siente el bebé, o bueno, repercuten en el bebé, ¿no? sí, se transmite todo, así como le estás nutriendo con lo que tú comes, también le estás nutriendo con lo que tú estás sintiendo, ¿verdad? Por eso sí es tan importante como tú bien lo dijiste, el estar bien y el estar preparado para traer un hijo al mundo y darle, pues dentro de tus posibilidades, lo que mejor necesita. Y esa es la primera instancia. Las otras que hemos mencionado, pues abarcan muchísimo, abarca otro tema, pues es la comunicación, otro tema, el medio, los recursos que le puedes ir brindando, en fin, son muchos factores los que generan también la cultura, la educación. Ahora cada vez, así como pues también la mujer sale a trabajar, pero también esa apertura
tanto del hombre como de la mujer, a educarlo en un ambiente donde, así como mamá trabaja, papá también puede cambiar pañales, papá también puede dar el biberón, papá también puede colaborar en los asuntos de la casa, de la limpieza, en la problemática o otra vez hacer esa conexión con el niño en cuanto a la escuela, aquí con qué amigos se junta, qué música le gusta oír, qué programas ve, estar esa cercanía y no nada más dejárselo a lo que es la mamá, pues involucrarse los dos, ¿verdad? Y tener esa correspondencia en la educación y en la formación de los hijos para romper ese paradigma cultural del machismo, ¿verdad? Porque dicen, bueno, es que quien educa a un macho es la mamá. Pues sí, pero porque a veces así fue educada y eso fue aprendiendo, pero ahora abrir a que el papá también puede lavar los trastes, ponerse un mandil, entrar a la cocina. O sea, de igualdad, ¿no? Sí, claro. Sí, es muy importante que los dos roles, porque, bueno, podemos decir misa, pero el ejemplo es número uno en el comportamiento, ¿no? De que se va a pasar a los hijos, ¿no? Podemos decir muchas cosas, pero con el ejemplo yo creo que decimos muchas más. sí, y eso también, como tú dices, estar preparado, pero también emocionalmente decir, bueno, ok, igual tengo los recursos económicos, la educación, deseo mucho tener un hijo. Sin embargo, no he sabido, no sé manejar mis emociones, soy una persona impulsiva, soy una persona violenta, soy una persona agresiva con mi trabajo, en mi trabajo, con mi pareja y genero violencia hacia mis hijos, hacia mi pareja, porque grito, porque golpeo, porque rompo, y no digamos de un estatus social, eso existe todo en todos los estatus. ¿Por qué? Porque ahí no es falta de recursos, no es falta de educación, es falta de conocerme, de manejar mis emociones, de mi tolerancia a la frustración. Entonces, pues necesito aprender a manejar a conocerme y a manejar mis emociones para no generar esta violencia familiar que luego se va a repercutir en la escuela, pues en todos los ámbitos, ¿verdad? Ese sería otro tema, otro factor, ¿verdad? O sea, no hay, como tú dices, Sí. no hay una línea, o sea, son muchas líneas las que hay que cubrir, unas pertenecen a la sociedad, otras pertenecen a la persona, otras pertenecen a la convivencia en cómo voy a saber resolver conflictos, ¿verdad? Cómo voy a aprender a ser tolerante a la frustración para no irritarme y irrumpir violentamente. No nada más la violencia es golpes, ¿verdad? No nada más la violencia hay violencia psicológica, hay violencia física, hay violencia sexual, hay violencia en todos los Económica. ajá, en todos los ámbitos de las dimensiones que maneja la persona, ¿verdad? También hay una violencia de extinción, ¿verdad? Cuando te hago la ley del hielo, pues es una violencia porque no te hablo, ¿verdad? Porque te aíslo, te discrimino. Y en las familias, cuántas veces al hijo o a la pareja duran semanas o meses sin hablar. Hay una película de Isabel Allende. Perdón, casi no te escuché. Que sí es muy fuerte ese tipo de violencia, ¿no? Que bueno, desde el punto de vista del agresor, dice, pues yo no le estoy haciendo nada, ¿no? Y te hacen creer que sí, no nos están haciendo nada, pero por dentro sufres, hay un sufrimiento
de no saber qué está pasando, no saber que no tienes el control de la situación y es muy fuerte. Pues sí, yo creo que pues seguiremos hablando de este tema, es un tema muy, muy amplio y ahorita hablamos pues de la familia, de esos primeros años de vida, que es muy importante el apego y el solucionar, el hacer sentir al niño que vive en un ambiente seguro y que ese ambiente seguro no nada más es el de la familia, es el mundo donde se le brinda esa confianza y sentirse que el mundo es un lugar que vale la pena vivir. Claro, con sus ciertas Sí, cuidados, con sus ciertas protecciones, ¿verdad? Pero eso el ujú, niño lo irá aprendiendo en otras etapas, ¿verdad? Y también, pues que no sabemos, muchas veces, pues no estamos, te decía, en esos cambios que se viven, ¿verdad? En lo que preparas el biberón o el que el niño se adapta de una fórmula a aprender de tomar pecho, aprender a tomar fórmula o de dejar el biberón para aprender a a comer otras comidas, bueno, pues son etapas adaptativas que el niño tiene que ir aprendiendo y tiene que ir aprendiendo a tener esa tolerancia a la frustración, porque eso ayuda al manejo de la violencia. sí, sí es muy importante como desde el inicio sí podemos tener cierta prevención, ¿no? Si vemos que un niño crezca en las condiciones pues adecuadas, ¿no? Es como si estuviéramos preparando un pastel y ponerle los ingredientes adecuados, pues va a resultar siempre mejor, Claro, ¿no? Bueno, pues como dice una canción, yo creo que la fórmula es el amor, que salga muy hippie, pero creo que es muy indispensable en todos los aspectos de la vida, sobre todo en los primeros años, para no causar esas heridas emocionales. Pues te claro. agradezco mucho, Rosalina, me dio mucho gusto compartir contigo, estuvo súper interesante esta plática y sí hay muchas cosas que podemos hablar para ver qué aportamos, ¿no? Ojalá que sea como preparar la receta para una mejor humanidad y una mejor sociedad. Claro, claro, pues al contrario, Astrid, es un gusto, es un placer estar contigo, con el equipo y sobre todo con las personas que nos escuchan. También comentarles si tienen alguna duda, alguna sugerencia, preguntas, pues que nos los hagan saber por este medio, que nos dejen sus comentarios y estaremos al pendiente para contestar, tratar de contestar y de ser asertivos en lo que son sus necesidades. El hecho es de que sirvamos y que sea una pequeña semillita de que hay oportunidad y hay maneras, ¿verdad? Sí, aportar nuestro granito de arena y sí, claro, escríbanos al correo de mujeres arroba entretodos.online y ahí nos pueden escribir y pues compartir lo que ustedes piensan respecto a estos temas que estamos tratando con Rosalina. Y si tienen una pregunta también para ella, pues que lo podamos ver en otro episodio de Mujeres contra la Violencia. Sí, o dejar esos comentarios del programa, pues qué les pareció, qué les gusta, qué no les gusta, para ir tratando de crecer y de pues llenar sus expectativas, ¿verdad? Claro, claro que sí, Rosalinda. Pues muchas gracias, te agradezco mucho. Buenas tardes.